Arrodillado en un claro del bosque oraba fervientemente y a prudente distancia lo esperaba Mauro, uno de sus compañeros. Entre tanto Plácido, el tercer amigo, se adelantó hasta el río cercano y para refrescarse y calmar la abrasadora sed que lo agobiaba, se adentró en el cauce con tan mala suerte que la impetuosa corriente lo arrastró. En ese instante San Benito interrumpió abruptamente su plegaria, se levantó sobresaltado y perentoriamente le ordenó a su acompañante que fuera a rescatarlo. Entonces el acucioso Mauro acudió presuroso y sin detenerse en la orilla continuó corriendo sobre las aguas hasta llegar a donde el aterrado monje luchaba por mantenerse en la superficie. Antes de que se hundiera definitivamente, logró agarrarlo del pelo y sin esfuerzo lo remolcó a la ribera en la que ya los esperaba San Benito. Cuando Plácido recuperó el conocimiento, le dio las gracias al santo, quien le respondió que el agradecimiento debía ser para Mauro, que lo había sacado del agua, a lo que el desafortunado náufrago le respondió que su salvador era él, San Benito, porque vio su hábito y distinguió su rostro mientras avanzaba caminando sobre las olas, y después de asirlo por el cabello, la inconfundible voz de San Benito lo tranquilizó, y por su parte el azorado Mauro afirmaba que solo se dio cuenta de lo que ocurría en el momento en que Plácido ya estaba a salvo en la orilla. Entonces San Benito los miró con aire de complicidad y les pidió que no le contaran a nadie lo sucedido. Benito, nacido en Nurcia, Italia, en el año 480, pertenecía a la noble familia Anicia y con Santa Escolástica, su hermana melliza, fue llevado a Roma cuando aún era muy niño, en donde adelantó su formación básica, luego estudió literatura, retórica, jurisprudencia, filosofía, y a pesar de ser el alumno más aventajado, lo que le auguraba un futuro político promisorio, decidió abandonar la ciudad desencantado de la vida disoluta y la molicie de sus compañeros, y se dirigió a la población de Enfide, en cuyas afueras se estableció. Pero la proximidad de la gente lo empujó hacia una cueva ubicada en la abrupta cima de una montaña de las cercanías de Subiaco, y allí permaneció 3 silenciosos años, durante los cuales solo tuvo como contacto a un sabio ermitaño llamado Romano, con quien penetró en las profundidades de la oración, del ayuno, la penitencia y la mortificación corporal. Su ejemplo de austeridad y santidad le valió un merecido respeto entre los demás eremitas que vivían en la región, y por eso, tras la muerte de su abad, los monjes del monasterio de Vicovaro le pidieron que ocupara el lugar del difunto. Y aunque en principio rechazó la oferta con firmeza, ante tanta insistencia aceptó a regañadientes. No obstante, al cabo de unos meses, los mismos peticionarios, descontentos con la rigidez de sus reglas, intentaron envenenarlo, pero al bendecir el vino mezclado con el tóxico, la copa estalló, y entonces San Benito, desencantado, abandonó el convento y volvió a su cueva. Muy pronto su deseo de permanecer aislado fue roto por un entusiasta grupo de seguidores, a los que trató de alejar, pero dada la sinceridad de sus intenciones, los acogió fraternalmente y los distribuyó en 12 pequeños monasterios, hechos de madera, cada uno con 12 monjes, supervisados por un prior, y San Benito los regía a todos con un solo precepto, aparte de su ejemplo, claro: ora et labora, que significa reza y trabaja. Su sabiduría, su austeridad proverbial y los frecuentes milagros que realizaba acrecentaron su fama y, por supuesto, la envidia de algunos religiosos que no compartían sus métodos, y por eso trataron de socavar su autoridad e indisponer en su contra a los eremitas que estaban a su cargo. Entonces San Benito decidió fugarse de nuevo, y en el año 530 se refugió en la cumbre de un áspero risco llamado Monte Cassino, pero una vez más sus adeptos no le dieron tregua, y entonces comprendió que dirigirlos era la voluntad de Dios, por lo que dejó de resistirse y decidió construir sobre las ruinas de un templo pagano, y con la ayuda de todos, la abadía más famosa y representativa de la historia, pues con el paso del tiempo ese monasterio se convirtió en el centro de la espiritualidad monacal de la Europa medieval, porque allí nació la orden benedictina y surgió la Santa Regla, que, escrita por San Benito, sirvió de modelo a las demás constituciones de las otras congregaciones instituidas a lo largo del siguiente milenio, pero también cambió la vida de los seglares que la conocieron y practicaron, porque los postulados fueron concebidos por San Benito de tal forma que cualquier persona podía, y aún hoy son válidos, profesarlos sin ningún esfuerzo. Más allá de su indiscutible liderazgo, que emanaba de su mansedumbre, dulzura, don de consejo, austeridad, oración,
permanente, ayuno constante y mortificaciones corporales, la vida misma de San Benito era un constante milagro, pues a su paso se daban toda clase de prodigios. Leía los pensamientos ajenos, aliviaba enfermos, expulsaba demonios, resucitaba muertos, llenaba las despensas de los pobres y de su convento, hacía brotar agua de la tierra y de las rocas en tiempos de sequía. Hasta su muerte, ocurrida el 21 de marzo del 547, fue un milagro, porque predijo la fecha y con 6 días de antelación ordenó que se cavara su tumba. Cuando estuvo lista su sepultura, le sobrevino una fuerte fiebre. Entonces se hizo llevar a la capilla de Monte Cassino y allí, mientras oraba, expiró de pie, con los brazos en alto, y en esa posición permaneció varios minutos antes de que los monjes que lo acompañaban se dieran cuenta de su fallecimiento. Como los milagros se multiplicaron alrededor de su tumba, la devoción popular en torno suyo se extendió rápidamente. Y desde el siglo VIII, su festividad comenzó a celebrarse el 11 de julio. Fue declarado santo patrono principal de Europa por el Papa Pablo VI en 1964. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Benito que nos guíe con su santa regla por los caminos de Dios.